En el día de hoy vamos a tratar un tema candente sobre la situación en Venezuela y esta vez pues el veredicto que la sala del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió, la sentencia que confirma la victoria de Nicolás Maduro como presidente reelecto en los comicios presidenciales del 28 de julio. La presidenta del Tribunal Supremo, Clarislia Beatriz Rodríguez, afirmó que se ratifican los resultados electorales del periodo constitucional 2025-2031, respaldados por la documentación peritada. Se destacó la ausencia del excandidato Edmundo González en la audiencia judicial, lo que significó en la declaración un desacato a la justicia. La mayoría de los candidatos y partidos políticos presentaron material electoral, con excepción de la Plataforma Unitaria Democrática liderada por González y acolitada por María Corina Machado. Además, se mencionó un intento de golpe de Estado en Venezuela junto con un ciberataque significativo al sistema informático de las instituciones estatales. El Tribunal Supremo de Justicia instó al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados y remitir la sentencia al fiscal general para investigar posibles delitos relacionados. Varios líderes latinoamericanos elogiaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia durante la 11ª cumbre virtual extraordinaria del ALBA-TC, mostrando su apoyo al presidente Maduro. Destacaron la importancia de defender la voluntad democrática del pueblo venezolano y trabajar juntos por la región. Maduro reafirmó el compromiso de Venezuela con una América unida a través del diálogo y la paz. En la cumbre participaron destacadas figuras como Daniel Ortega de Nicaragua, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Luis Arce Catacora de Bolivia y la embajadora de Honduras, Scarlett Romero, como invitada especial. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia refleja un momento crucial en la política venezolana y latinoamericana, donde se destaca la importancia de la democracia, el respeto a las instituciones y la unidad regional en pos de la paz y el desarrollo. Sin embargo, los Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos latinoamericanos y del mundo, aliados a la retórica de fraude electoral, siguen desconociendo los resultados de la contienda electoral presidencial emitidos en primera instancia por el Consejo Nacional Electoral y ratificados por el Tribunal Supremo de Justicia, después de un exhaustivo peritaje de las actas consignadas en custodia en el Consejo Nacional Electoral. Para analizar este polémico tema del recurso contencioso electoral interpuesto por el presidente candidato Nicolás Maduro ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, hemos invitado a Wilmer Armando de Pablos, abogado, especialista en distintas ramas del derecho procesal, administrativo, civil, penal, laboral y recursos ante la Corte, titulado con honores en la Universidad Libre de Colombia, analista político y ex diplomático de la República Bolivariana de Venezuela, a quien le damos la bienvenida a nuestra emisión. Buenas tardes, Wilmer, bienvenido a esta emisión. Bueno, primero que nada, saludarte, Hugo, en la distancia, un abrazo en la distancia, agradecerte por la invitación, pero además saludar a los amigos de Entre Amigos y las plataformas aliadas de Radio Air Libre desde Bruselas, Bélgica, desde donde
estamos haciendo esta conexión. Y efectivamente el tema que introduces en este programa especial es un tema que no solamente mueve el hecho comunicacional en Venezuela, sino en el mundo. Así que bueno, estamos aquí para escuchar los planteamientos, las interrogantes, los comentarios y todo lo que haya que dilucidar de cara a la verdad que acompaña el proceso bolivariano. Bueno, lo primero que podríamos hacer es hacer una contextualización del tema de este proceso, cómo se ha dado, en qué circunstancias se han dado, para que el Tribunal Supremo de Justicia pues intervenga en la decisión o para esclarecer de pronto la polémica de los resultados electorales emitidos el pasado 28 de julio por el Consejo Nacional Electoral. En principio, como los usuarios, nuestros usuarios, tus usuarios en la red que te acompañan, están en conocimiento de que el 28 de julio se celebraron en Venezuela las elecciones presidenciales, en la cual participaron 10 candidatos y acompañada por 38 organizaciones con fines políticos, como las llamamos nosotros, partidos políticos, en el contexto de lo que le es propio a uno de los 5 poderes en Venezuela. Nuestra constitución del 99 rompió con la división tripartita del poder ejecutivo, legislativo, judicial. En el 99, cuando este pueblo se dio su propia constitución, la primera constitución hecha por el pueblo en Venezuela, a la llegada del comandante Hugo Chávez, cuando juró en la Asamblea Nacional ante la moribunda constitución, de inmediato llamó a un proceso constituyente, y en este proceso constituyente nos dimos una carta política novedosísima, calificada por los expertos constitucionales como el texto más moderno del mundo. Pero además de esto, ella establece claramente un poder electoral autónomo, independiente, con autonomía administrativa, presupuestaria, capaz de permitir que el pueblo elija sus propias autoridades, que el pueblo acompañe siempre en cada proceso en base al principio de participación y protagonismo del pueblo, desde el inicio hasta el final, todos los procesos, porque el poder judicial, el poder electoral, en Venezuela, no podía seguir siendo una oficina supeditada al poder ejecutivo. Y por esa razón existe en Venezuela un cuarto poder llamado el poder electoral, que es el rector de los procesos conforme al título 5 de nuestra Constitución. Este evento se llevó a cabo con normalidad el día domingo 28. Durante todo el día la participación fue importante, una participación del 60%, lo que es histórico en Venezuela, además de esto, con ciertas particularidades, porque por primera vez en los 30 procesos que nos antecedían a partir del 2004, que se automatizó, no pudo el Consejo Nacional Electoral dar un resultado temprano, porque estaban siendo, desde el mismo momento de la culminación del escrutinio a las 6 de la tarde, un ataque masivo contra el sistema informático, lo que se conoce como guerra informática, pero que normalmente en el argot popular hablamos de ciberataques, o un ciberataque que es simplemente una arista de lo que es la guerra informática. Y desde allí empezó una guerra de orden comunicacional, una guerra de orden cibernético y una guerra de orden psicológico. Es decir, se combinaron 3 acciones de guerra que ya habían sido anunciadas por un trabajo de una periodista en Venezuela llamada Karen Méndez, que le pido a los usuarios y usuarias que la busquen en la red, donde ella evidencia un plan de 7 páginas con 7 líneas que ponen en el tapete que efectivamente tenían preparado antes, durante y después del proceso de Estados Unidos, además diseñado por un experto para la guerra, un ataque contra el proceso del 28 de julio. Afortunadamente, pese al ataque, el Consejo Nacional Electoral
luego de las 11 de la noche, dio el primer boletín electoral con el 80% de transmisión que se logró, de transmisión de la periferia, de los estados, de los municipios, de las 30.026 mesas instaladas en todo el país, en los 15.000 centros de votación, y logró recibir un primer boletín que evidenciaba casi el 60% de participación, pero que además, desde ese primer boletín, ponía al presidente Nicolás Maduro con un triunfo que superaba los 5 millones y algo, y a su contendor más temprano, el candidato de Washington, el candidato que acompaña la propuesta de María Corina Machado, es decir, de la fascista ultraderechista en Venezuela, estaba por el orden de los 4 millones y algo, es decir, que ya había una diferencia marcada de más o menos 1 millón de votos. Sin embargo, apartándose ellos de institucional y respetando las instituciones y, por supuesto, la expresión genuina y soberana del pueblo de Venezuela, salieron en esa estrategia que tenían montada, que evidencia que nunca la intención y su participación fue democrática y electoral, sino que ellos realmente tenían un plan oculto, como se dijo desde el inicio, para informar de forma falseada al país y a la comunidad internacional, esa comunidad internacional que nos adversa y que los acompaña a ellos siempre, que habían triunfado con el 70% y que el presidente Maduro solo había alcanzado el 30%. Además, desde ahí evidenciaban que en todos los espacios, en todas las mesas, en todos los municipios y en todos los estados habían logrado el 70%. Estadísticamente, esto es imposible. Además, ni siquiera en las elecciones más fuertes del presidente Chávez, en un primer boletín se obtuvo un triunfo que superara el 70%. Entonces, de inmediato, por supuesto, empezó a presentarse toda una situación que son los hechos que dieron inicio a esta sentencia histórica, inédita, que sienta jurisprudencia en nuestro país, a la que tú haces referencia. El Consejo Nacional Electoral es un poder, no es una institución en Venezuela, como tú lo has señalado. Pero, sin embargo, se va a otra instancia, a otro poder, como es la justicia, para que dirima este problema. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa del Consejo Nacional Electoral al Tribunal Supremo a dirimir este problema electoral? Y además, donde en el exterior, donde hay la diatriba del desconocimiento del fraude electoral, se dice que el tribunal no tiene competencia para hacer este tipo de peritaje. Sí, bueno, importante señalar que el poder electoral en nuestro país es un poder que integra el poder público nacional, es uno de los 5 poderes, y que distinto es la institucionalidad que se conoce como el Consejo Nacional Electoral. Son dos cosas íntimamente vinculadas, pero que tienen una explicación distinta. Una cosa es el poder electoral y otra cosa es el Consejo Nacional Electoral, que es la forma como se institucionaliza la expresión del poder electoral. Y lo otro es sumamente importante a lo que tú haces referencia, Hugo, porque una de las falsas narrativas del monopolio occidental que se expresa en sus corporaciones de la desinformación, en sus laboratorios de guerra sucia y en los anclas que lanzan en todos los países del mundo. Además, en este caso en particular, hemos visto una actuación tremenda en las redes de los famosos influencers, de los famosos artistas, del Estado profundo, es decir, de hombres como Elon Musk, que es parte de ese Estado profundo, salen al frente para respaldar la falsa narrativa occidental. Y uno de los puntos más relevantes en este sentido es que han atacado al Tribunal Supremo de Justicia
con el falso supuesto de que el Tribunal Supremo de Justicia no era el competente para conocer del recurso contencioso electoral interpuesto por el presidente de la República en su condición de ciudadano, porque además cabe resaltar que el presidente Castro se desvistió de con su condición de presidente para salir al frente, activar la Constitución, los mecanismos constitucionales, activar las instituciones del país previstas en la y defender la decisión genuina y soberana del pueblo a través de un mecanismo que sorprendió a propios y extraños, que es el famoso recurso contencioso electoral. Entonces aquí yo te invito a ti, te invito a los usuarios que nos oyen a utilizar o a hacer, mejor dicho, el análisis que permite desmontar esta mentira, esta falsa, este falso relato, utilizando dos ambientes. Primero, utilizando la lógica y el sentido común. ¿Por qué? Porque la lógica y el sentido común, el derecho es lógica y sentido. Vamos a la lógica y al sentido común y decimos, ¿cómo pretende la ultraderecha en este país, la ultraderecha fascista en este país, representada por su vocero, el excandidato Edmundo González Urrutia, decir que el Tribunal Supremo de Justicia no es competente y que el competente es el Consejo Nacional Electoral? Hugo, si está en tela de juicio tu buen nombre ante tu familia, ante la comunidad, ¿cómo puedes resolver tú una diatriba, un recurso, ¿sí? Si tú eres la parte afectada? Desde la lógica y el sentido común, no puede el Consejo Nacional Electoral conocer de un recurso contencioso electoral utilizando simplemente lógica y sentido común, porque está en tela de juicio su propio nombre y mal podría el presidente de la República interponer cualquier mecanismo jurídico, cualquier institución jurídica ante el ente, ante el poder que está siendo cuestionado. Es simplemente lógica y sentido común. Pero más allá de la lógica y el sentido común, nosotros tenemos un texto constitucional que se conoce como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y este texto, en el título 5 de la Constitución, establece el poder electoral. Señala desde el artículo 292 en adelante, ¿sí?, todo lo relacionado con el poder electoral. El artículo 297 constitucional establece que, leo, la jurisdicción contencioso electoral será ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, es un mandato expreso de la ley, de la Constitución, que quien conoce de un recurso contencioso electoral no puede ser el Consejo Nacional Electoral por razones obvias de lógica y sentido común, porque además es un mandato de la propia Constitución. Pero si además de eso nosotros, estudiosos del derecho, leemos con mucha atención las competencias del Tribunal Supremo de Justicia en su artículo primero, numeral 27, vemos que el artículo 297 sintonía con las competencias del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, desde el punto de vista lógico y de sentido común y del propio punto de vista constitucional y legal, porque esta es una diatriba esencialmente jurídica, se cae por su propio peso el falso argumento que haciendo ver el Consejo Nacional Electoral era el competente para conocer de un recurso que pone en tela de juicio su buen nombre, su transparencia y su acción. Esto creo que es más que suficiente para tumbar el argumento desde el punto de vista comunicacional en base a un análisis jurídico serio, utilizando, por supuesto, la lógica, el sentido común, las máximas de experiencia, que son el trípode que le permite a cualquier jurista hacer un análisis serio y respetuoso. Bueno, Nicolás Maduro fue ratificado como presidente reelecto de Venezuela
en los comicios presidenciales del 28 de julio, por el Consejo Nacional Electoral primero y por el Tribunal Supremo el pasado 22 de agosto. Pero países que se alinean con Estados Unidos y hacen parte de esa llamada comunidad internacional, siguen preguntando por las actas. Todavía están enredados en esta diatriba de que si no hay actas presentadas y publicadas, no van a reconocer en absoluto el triunfo del presidente y candidato Nicolás Maduro. Sí, bueno, es uno de los más fuertes argumentos de la falsa narrativa occidental. ¿Dónde están las actas? ¿Dónde están las actas? ¿Dónde están las actas? Tú lo oyes porque, claro, todo esto es diseñado en los laboratorios de guerra sucia y las corporaciones de la desinformación, que son televisión, radio, prensa, redes y todo lo que esto significa en la actualidad, acompañado, por supuesto, de esos anclas impecables que tú lo ves en la televisión y dices, o sea, ni siquiera puedes poner en tela de juicio lo que están diciendo, porque la semiótica de la comunicación está hecha para que esa persona que se ve impecablemente vestida y arreglada, jamás se pueda ni siquiera dudar o pensar que lo que está diciendo es una mentira, porque todo eso está perfectamente diseñado desde la falsa comunicación. Pero la verdad verdadera, Hugo, es que en el mundo entero, en ningún proceso electoral se publican actas, se publican son los resultados, ¿sí? Hay dos documentos que normalmente se manejan en el proceso el día de las elecciones, que es el papelito que arroja la máquina. Nuestro sistema, como ustedes lo saben, es un sistema totalmente automatizado desde el 2004 hasta la fecha. Y este sistema automatizado, que ha sido catalogado por el propio centro Jimmy Carter, es decir, el centro Jimmy Carter manejado por Jimmy Carter, no el centro Jimmy Carter que ha sido cooptado hace poco por la USAID y que hoy es adverso al propio sistema. O sea que hoy contradices la propia categorización y definición que hizo Jimmy Carter en su oportunidad. Pero nosotros sabemos que la USAID responde, por supuesto, a los intereses del Estado profundo y al hegemón norteamericano que nos es adverso. Bueno, en este sentido, cuando una máquina que es electrónica, en la que tú le pones el dedo a la pantalla, cuando antes de colocar tu huella, la pantalla te abre las opciones y tú ahí aparece la cara de todos los candidatos. Si el candidato está acompañado por 10 partidos, aparece su cara 10 veces. Si el candidato está acompañado por 2 partidos, aparece 2 veces y así sucesivamente. Entonces, tú votas por el candidato de tu elección, es decir, por el candidato, uno de los 10 candidatos, y por el partido al que tú eres afín, ¿sí? Entonces, a lo que tú presionas la pantalla, tocas la pantalla en esa opción, la pantalla te da un papelito que es lo que nosotros llamamos escrutinio o voto, como lo conoce la gente. Tú verificas que efectivamente esto responde a la opción que tú marcaste y de inmediato, por supuesto, lo retiras, lo visualizas y si es congruente, si no tienes que hacer ninguna observación porque la puedes hacer en el acto, tú vas a la cajita y la consigna. Ese es el primer papelito que se llama escrutinio. Después de que todos han votado, después de que todos han marcado su opción y se han generado todos los escrutinios del día en esa mesa, al final el presidente de la mesa, el secretario de la mesa, los testigos de la mesa, que son personal calificado, que son personal del Consejo Nacional Electoral, pero que además están acompañados de los testigos de mesa, que normalmente son representantes, en este caso, de los 38 partidos. Si los partidos tienen recursos para acompañar el 100% de las mesas, allí estarán. Si no acompañan el 40, el 30, el 20, estadísticamente existen las fórmulas para hacer las valoraciones correspondientes sobre la transparencia del sistema. Bueno, al final de todo esto, el operador de la máquina, que también es un testigo calificado, permite que la pantalla ahora se convierta en otra cosa que recoge las firmas electrónicas de todos los testigos que están allí en el proceso. Y al estampar cada uno sus firmas, entonces él procede a pedir el conteo del acta, de esa acta,
que es como un recibo de esos que uno recibe cuando estás en un supermercado, ¿no? Que te describe la mesa con un QR, que te identifica qué municipio, qué mesa, qué estado, todos los datos correspondientes, quienes están allí presentes, y partido por partido y candidato por candidato hace el vaciado de la información. Ese vaciado de la información se coteja de inmediato con lo que está en la caja y se verifica la congruencia que debe haber entre el número de votos que están en la caja con los resultados de cada uno de ellos. Es decir, que esa es una auditoría allí en caliente en el momento de imprimir las actas. Cuando él le da la acta, de inmediato se da una transferencia de toda la periferia del país, de todos los municipios, de las 30.026 mesas, al nivel central, donde se concentra la data que le permite al Consejo Electoral de forma temprana dar los resultados. Normal, históricamente, esos resultados cuando se dan, ya la proporción es como del 90 y algo por ciento. Recordemos que Venezuela tiene estados muy, muy lejanos en el Amazonas, en Canaima, en Bolívar, que son zonas sobre todo indígenas. Entonces, cuando ese segundo papelito se emite, él sale en el número, ¿no? O conforme al número de las firmas que ahí se le estamparon. Es decir, si hay 20 personas, salen 20 papelitos, si hay 18 personas, salen los 18 papelitos, porque cada uno de ellos que representa al Consejo Nacional Electoral, que en su condición de testigo debe respaldar el acta, o que siendo representante de los partidos políticos debe guardar el soporte. Esas actas nunca se publican. Históricamente en Venezuela lo que se publica es el resultado que llega al nivel central, que suma la totalidad de esas actas que emanan de las 30.026 mesas de los 15.000 centros de votación que se activaron, que fueron resguardados por el plan República, que es el ejército resguardando el lugar, la maquinaria, los documentos y manteniendo la paz en los lugares alrededor de los centros de votación. Entonces, no es cierto que las actas se deban publicar. Eso no existe ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Lo que se publica es la totalización. Pero fíjate, como todo esto estaba preparado comunicacionalmente, psicológicamente y tecnológicamente, estamos hablando de una guerra comunicacional, de una guerra psicológica y de una guerra cibernética. Ellos sabían exactamente la jugada, era impedir la transmisión de los votos en tiempo real para comunicacionalmente afectar la psiquis del colectivo, preparar el escenario para una guerra civil. Por eso es que María Corina Machado, que abanderó y que acompañó a Edmundo González Urrutia, en virtud de que ella está inhabilitada para ser candidata política, y mucho menos a la presidencia, primero utilizaron una primera opción. Esa opción no les maduró, porque la señora tenía doble nacionalidad y ellos no se percataron de eso. Buscaron a Urrutia, que fue un diplomático de la Cuarta República, un agente de la CIA que ha participado en la muerte de los sacerdotes en Nicaragua, junto a Leopoldo Castillo. Eso del conocimiento público, eso está en documentos desclasificados. Lo trajeron, eso que se llama células dormidas, lo trajeron donde tiene años viviendo, para colocarlo allí, ¿sí? A ese señor que es septuagenario, con la intención de después desplazarlo y que María Corina asumiera el poder, de hecho, en Venezuela. Bueno, el hecho cierto es que cuando ellos salen y hacen referencia a que están frente a un fraude, ya el Consejo Nacional Electoral ha emitido después de esto, a las 11 de la noche, un boletín con el 80% de transmisión, con casi un 60% de participación,
con unas cifras que ponen al presidente de la República como presidente reelecto con un total de 5 millones y algo, y al contendor más cercano, que en este caso es Edmundo González Urrutia, con 4 millones y algo, pero que la diferencia ya es más o menos de 1 millón. Entonces significa que esas variables combinadas, desde el punto de vista estadístico, en el primer boletín, hacen irreversible, ¿sí? Irreversible el resultado final que se dio 2 días después con el otro boletín de el triunfo de Nicolás Maduro. Pero es que además de eso, la propia sentencia del Tribunal Supremo de Justicia pone en evidencia, primero, que efectivamente hubo un ciberataque, es decir, que hubo toda una guerra dirigida al sistema de tecnología del Consejo Nacional Electoral que buscaba no solo impedir la transmisión temprana para crear lo que ellos cocinan a los efectos de una guerra civil, sino que además ellos se evidencia de ese análisis técnico hecho por el propio Tribunal Supremo de Justicia que lo que buscaban era apagar todas las máquinas a nivel nacional para colapsar el Consejo Nacional Electoral. Al día de hoy, no ha sido posible la publicación de los resultados que normalmente nos tiene acostumbrados el Consejo Nacional Electoral cuando publica estado por estado, municipio por municipio, mapea, hace referencia geopolítica de los resultados con mapas de colores, con barras, con todo este comportamiento por partido, por candidato, etcétera, porque es exactamente hasta el día de hoy que el Consejo Nacional Electoral, te damos la información en un tubazo en la comunicación, que fue hasta el día de hoy que el Consejo Nacional Electoral informa a través de un comunicado oficial que se acaba de rescatar la página del Consejo Nacional Electoral. Pero ¿qué es lo más importante de este punto específico? Que el artículo 155, ¿sí? El artículo 155 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, una ley vigente en Venezuela que, por cierto, tiene que ser reformada de forma urgente, porque no puede permitirse que estos fascistas, que estos que piden intervención contra nuestro país, que estos que atentan contra la voluntad del pueblo, puedan participar de modo alguno en las próximas elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa, de gobernadores y de alcaldes, porque nosotros estaríamos cometiendo un error histórico al no reformar con carácter urgente esta ley que al día de hoy se los permite. Este artículo 155 establece de forma textual que el Consejo Nacional Electoral, una vez proclamado, es decir, proclamados los triunfadores, hecha la proclamación correspondiente que se hizo el día 29 al presidente de la República, deberá, dentro de los 30 días siguientes, publicar los resultados. Pero el gran detalle es que el propio artículo establece que los resultados deben ser publicados en la Gaceta Electoral, no en la página que hasta el día de hoy ellos mantuvieron, ¿sí?, atacada y que solo hasta hoy casualmente pudimos rescatar. Es decir, que la sentencia ordena en el numeral sexto de la sentencia que dice que le remite al Consejo Nacional Electoral y le ordena copia certificada, por supuesto, de la sentencia. Ayer se conoció en un comunicado del Consejo Nacional Electoral que recibió la sentencia certificada, y la sentencia certificada no solamente significan los folios de la sentencia, sino todo el acervo probatorio, todo lo que esto está detrás de la sentencia, que está resguardado por el propio Tribunal Supremo de Justicia, las declaraciones de los testigos, la participación de cada uno de los candidatos, de los partidos políticos, del fiscal general, todo lo que se dio en las audiencias que además fueron públicas, y puesto todas las actas que fueron cotejadas por los técnicos internacionales, nacionales e internacionales, que además
generaron dos sendos informes que son el instrumento serio y fidedigno que permite lanzar la sentencia. ¿Cuál es la verdad verdadera en relación a la publicación de las actas? Que las actas nunca se publican, ni aquí ni en ninguna parte de otra parte del mundo. Que el Consejo Nacional Electoral lo que históricamente ha hecho desde el 2004 es publicar los resultados, pero además para mantener bien informado al país sobre el comportamiento de esas organizaciones políticas y de la fuerza que pudieron haber tenido, igual que sus candidatos que participaron, lo que hace es mostrar números por municipios, por estado, llevar en barras, georreferenciar los resultados como un ejercicio que le permite comunicar al pueblo de forma correcta el resultado total de la expresión genuina y soberana de este pueblo. Entonces, ese argumento de que si al día de hoy no han sido publicadas las actas, entre comillas, es la evidencia real y la confesión de parte de que los resultados fueron amañados. Muy lejos está ese relato occidental, mentiroso como siempre, de lo que realmente se hace, de lo que históricamente se ha hecho, y además de eso, de la realidad que se hace en el derecho comparado, sobre todo en materia electoral, cuando nosotros revisamos las páginas de los países de la región y de otras partes del mundo, porque las actas jamás se publican. Hay un hecho que ha sucedido en este proceso de peritaje y es la ausencia del ex candidato Edmundo González ante el Tribunal Supremo de Justicia, que lo llamó incluso para que se presentara y presentara sus argumentos y también su documentación electoral, la cual pues nunca fue presentada, ni él tampoco se presentó. La prensa internacional pues argumenta de que él no se presentó porque pues el Tribunal Supremo de Justicia se conoce que es chavista y que él no tenía ninguna garantía procesal para presentarse a este tribunal. ¿Qué hay de cierto en esto? La actuación fascistoide de la ultraderecha en Venezuela evidencia desde hace más de 25 años que no tiene respeto alguno por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No tenemos sino que recordar aquel nefasto golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, cuando desde el Palacio de Miraflores, aquel presidente de Fede Cámara se autojuramentó y de inmediato dejaron sin efecto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero además disolvieron los poderes públicos en Venezuela, porque no existe respeto hacia la institucionalidad. Sin embargo, fíjate, evidentemente este gobierno elegido de forma genuina y soberana por el pueblo, por la mayoría del pueblo de Venezuela, sin desconocer que aquí hay un número importante de detractores del proyecto de Venezuela. Lo acabamos de ver ahorita en los resultados finales de este proceso electoral. Más de 5.300.000 personas acompañaron a Edmundo González Urrutia. Por supuesto, la mayoría víctimas de las estrategias de la desinformación, como lo acabamos de ver en Argentina, cuando más de 13 millones de personas votaron por este nefasto presidente llamado Milei, que hoy los tiene sumergidos en la pobreza. Pero en Venezuela se reconoce a la oposición democrática, pero también a la oposición fascista, pechista, y además se distingue una de la otra. Mal podría el gobierno y el pueblo militante que acompaña el proyecto bolivariano desconocer que hay un número importante de compatriotas que acompañan el proyecto que nos es adverso. Pero fíjate tú, la primera pregunta de lógica y sentido común: ¿cómo es que Edmundo González Urrutia no atiende la citación
a la que está obligado conforme a la Constitución, porque el llamado de cualquier ciudadano ante el más alto y máximo Tribunal de Justicia es una obligación, la comparecencia, y el no comparecencia es cometer un delito establecido en el Código Penal que se conoce como rebeldía o desacato. Sin embargo, argumentando de forma, como lo acabas de expresar, que no reconocen el Tribunal Supremo de Justicia porque es un tribunal chavista. Pero entonces, ¿cómo si se inscriben en el Consejo Nacional Electoral, que es una institución que constituye parte de los 5 poderes del Estado, ¿verdad? Y que si para ellos el adjetivo chavista se refiere al elemento cierto, hecho público, notar y comunicacional, de que el gobierno que dirige el destino de la patria es un gobierno, por supuesto, donde la mayoría somos chavistas, que además acompañamos el proyecto bolivariano. Entonces, es un contrasentido que sea chavista para ellos de forma institucional el Consejo Nacional Electoral, para el que se inscribieron, para el que sus 3 partidos prestaron sus tarjetas, para el que ellos acompañaron todo un proceso, un cronograma, incluyendo las campañas y todo esto, y al mismo tiempo digan que no van al Tribunal Supremo de Justicia porque es una institución cooptada por el chavismo desde la perspectiva peyorativa que lo hacen. Realmente Edmundo González Urrutia se abstrae de forma unilateral del proceso del recurso contencioso electoral desde el mismo día en que el Tribunal Supremo de Justicia, en sala electoral presidido por la magistrada Beatriz Rodríguez, los invita a todos los 10 candidatos, a los 38 partidos, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, a la Fiscalía, a la Procuraduría del Estado, a las altas autoridades, donde informa que ha revisado el recurso contencioso electoral interpuesto por el ciudadano Nicolás Maduro, los requisitos, y que a partir de ese momento se aboca a conocer del conocimiento de la causa. Es decir, lo cita para informarles que ha sido abierto el proceso del recurso contencioso. Esa fase, esa primera audiencia, que además es pública, no solamente pública porque se aceptó el ingreso de los medios nacionales, sino que además fue pública porque estuvieron los medios internacionales y porque el principio de publicidad de los actos jurisdiccionales y el principio de inmediación, que es ese principio que obliga al administrador de justicia a informar de forma directa y a estar en contacto directo con las partes, pero también con el pueblo, porque cuando tú analizas quién es el agraviado realmente en este recurso contencioso electoral, la primera pregunta es, ¿realmente es Edmundo González Urrutia el aparente agraviado o es el pueblo mayoritario que eligió a Nicolás Maduro como presidente conforme al primer boletín del Consejo Nacional Electoral, la verdadera víctima? Bueno, él se abstrae la ausencia del proceso, del proceso es suplida por nuestra propia Constitución, por nuestro propio Código Orgánico Procesal Penal, que le ordena al Ministerio Público hacerse parte para que sea el Ministerio Público el que subsane la ausencia de la aparente víctima, porque está obligado a garantizar sus derechos. En la segunda audiencia, cuando fue citado nuevamente, Urrutia no se hizo parte, que es la audiencia donde él debió presentar las supuestas actas que tiene en las manos, que evidencia el supuesto fraude al que él hace referencia, que además acompaña el verbo, la narrativa de que él ganó con un 70% y que Nicolás Maduro no alcanzó el 30%. Estadísticamente esto es imposible, ¿no? Lo que ellos utilizaron, porque por supuesto la derecha, la ultraderecha y el fascismo siempre ven al ciudadano común como idiota, como poco estudiado, letrado, como unos ignorantes, y ellos ni siquiera se ponen a analizar escenarios y variables para darle de cierta forma, cierta congruencia a su propio falso discurso. Haciendo un paréntesis ahí, algo muy importante en lo que estás argumentando, Wilmer,
y es cómo se hace este recurso. O sea, vimos a través de los medios de comunicación que el presidente candidato Maduro dijo, voy a llevar esto al Tribunal Supremo de Justicia, lo dijo oralmente, pero hay que presentar un escrito, hay que presentar un formulario, ¿cómo se hace realmente? Porque los medios de comunicación en el exterior también están diciendo, pero es que se dijo que se había hecho un recurso, pero ese recurso no aparece por ningún lado, ¿dónde está? O sea, como las actas. Claro, porque la narrativa adversa de los monopolios occidentales, de sus corporaciones de desinformación y sus laboratorios de guerra y sus anclas tienen un estudio muy importante en la terminología que utilizan, así como cuando decían ¿dónde está Tareq? ¿Dónde está Tareq? ¿Dónde está Tareq? Se referían al expresidente de Petróleos de Venezuela, exministro de Energía y Petróleo, cuando no aparecía, supuestamente por los hechos de corrupción, que el Estado lo había eliminado, que lo habían sacado del país. ¿Dónde está Tareq? ¿Dónde está Tareq? ¿Dónde está Tareq? Y ahora tú oyes, ¿dónde están las actas? ¿Dónde están las actas? ¿Dónde están las actas? Y ahora oyes, por supuesto, diciendo que ese recurso no existe. Cuando el presidente de la República fue públicamente a presentar el recurso y lo consigna en una carpeta roja y se lo entrega a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia en su condición de presidenta de la sala electoral, le está entregando, por supuesto, un recurso que se conoce en materia procesal como un recurso extraordinario. Existen dos tipos de recursos en materia procesal o en materia de derecho. Los recursos que sí los puede conocer el Consejo Nacional Electoral cuando de la materia de su competencia, por ejemplo, un recurso de reconsideración, un recurso jerárquico o un recurso de revisión conforme a la ley orgánica de procedimientos electorales, que es la ley del Consejo Nacional Electoral. Pero los recursos extraordinarios, que son los otros recursos contenciosos, y un recurso de amparo, ¿sí? Tiene que hacerse de forma escrita conforme a cierta estilo y rigurosidad, donde se narran los hechos, donde se dice cuál es el fundamento de derecho y se hace un petitorio donde se le dice al Tribunal Supremo de Justicia, usted, artículo 297 y la propia ley que le rige, está obligado a dilucidar la controversia que se ha generado en razón de que ponen en tela de juicio al Consejo Nacional Electoral. Entonces, la citación de cualquiera de los involucrados a comparecer no tiene que ir acompañada del recurso, porque quien tiene que conocer el recurso, quien tiene que manejar el detalle del expediente es el Tribunal Supremo. ¿Y cómo además puedes exigir el conocimiento de un recurso cuando tú ni siquiera te has hecho parte en el proceso? Si tú te hubieses hecho parte, por lo menos hubieses pedido una audiencia para conversar con el juez de la causa o con los tres jueces, porque esto es un tribunal colegiado, que en este caso son el presidente y los dos jueces que lo acompañaron, y la sala constitucional, y tú vas y te lees el recurso y ves qué elementos puedes contravertir, pero ni siquiera te hiciste parte en el proceso. Por lo tanto, la notificación, la convocatoria para abocarse, para hacer de conocimiento público que el tribunal se aboca en sala electoral, la citación luego para que exhiben las pruebas que dicen tener, y luego que se llama la fase probatoria, después viene la fase de evacuación de las pruebas. Cuando a uno lo citan a un tribunal para declararlo, en el argot popular jurisdiccional se dice, hoy tengo que evacuar un testigo, hoy tengo que evacuar un experto, porque puede ser un forense que viene a ratificar el informe que rindió sobre el cadáver, ¿sí? Hoy tengo que evacuar unas pruebas documentales, como el caso de las actas, cuando es técnico, y el tribunal hace lo correspondiente en presencia no solamente de los técnicos del tribunal, sino también de los partidos y de todos los candidatos que quieran acompañar, porque ellos también son parte del proceso en esa fase que se llama la fase probatoria, que es la fase de promoción de pruebas, la parte de evacuación de pruebas, que terminó con 2 informes que permiten soportar la sentencia. Entonces, el recurso se hace tal cual como te lo acabo de explicar. El desconocimiento al Tribunal Supremo de Justicia es el doble rasero
de acuerdo a lo que a ellos les interesa. Ese Tribunal Supremo de Justicia, como ellos lo venden comunicacionalmente, no voy porque no me los derechos propios de la Constitución porque son chavistas. Y la misma, refiriéndose a que el gobierno, que la mayoría fue elegido por los chavistas, ¿no? Es decir, somos mayoría y elegimos este gobierno y son los que nos van a elegir y elegimos a través de este partido. Pero ¿cómo no haces el mismo razonamiento antes de inscribirte ante el Consejo Nacional Electoral, que no es chavista para los fines ocultos que tú tienes, ¿sí? Pero que se contraponen en su propia narrativa? Entonces yo creo que la ausencia, el desconocimiento al Tribunal Supremo de Justicia y la narrativa aquella falsa de que no existe un recurso contencioso electoral se cae porque desde la misma interposición sabia de parte del presidente del recurso contencioso electoral, porque el presidente Nicolás Maduro fue parte del proceso constituyente, fue presidente de la Asamblea Nacional, pero además fue el canciller del presidente Chávez. Es un hombre que no está graduado en Derecho, que no tiene especialidad en Derecho, pero que conoce la Constitución, conoce las leyes y conoce todo lo que significa el mundo jurídico, porque él la vida lo ha llevado en su ejercicio de la función pública a esos espacios. Entonces creo que con eso está más que contestada y soportada la narrativa real y que tumba, por supuesto, la narrativa adversa de los medios de la desinformación. Yéndonos afuera de Venezuela nuevamente, sobre la misma diatriba del desconocimiento de los resultados de estas elecciones, resulta que pues uno podría decir, es normal que Estados Unidos lo esté, es normal que, por ejemplo, Javier Milei en Argentina, ultraderechista, pues también lo esté, pero digamos que Lula da Silva y Gustavo Petro se pongan en la misma línea de pronto a proponer de que en Venezuela se muestren las actas, que en Venezuela una de las soluciones es que se repitan las elecciones y la otra es de Gustavo Petro, es que en Venezuela se debe entablar un diálogo y un consenso entre los chavistas y la oposición, e incluso fue más atrevido Gustavo Petro al decir de que en Venezuela se tenía que crear una especie de Frente Nacional, cuando el Frente Nacional en Colombia fue nefasto. En este discurso pues ha quedado como atónito los sectores progresistas y de izquierda que siguen a estos dos líderes naturales latinoamericanos. ¿Cómo se vio en Venezuela estas propuestas? Extraordinario ese planteamiento, porque es el planteamiento que nos gustó al análisis en el contexto regional latinoamericano, la reacción o las reacciones, como tú dices, de Estados Unidos y de todos los gobiernos serviles, lacayos de América Latina, no nos extraña. Pero lo que sí llama poderosamente la atención es la posición de Gustavo Petro en Colombia y de el presidente Lula da Silva en Brasil, sobre todo conociendo la historia no solo personal, sino la historia de sus propios países. Bueno, yo lo primero que tendría que decir al respecto es que yo siempre he sentido un profundo respeto y admiración por el presidente de México, por Andrés Manuel López Obrador, porque su posición frente a todo el manejo del derecho internacional público, de las relaciones internacionales y de la diplomacia, siempre ha sido con un nivel que lo caracteriza, con una altura, con una sobriedad, con una serenidad que es propia de él, ¿no? Y cuando lo escuchaba recientemente diciendo que él iba a esperar un poquito, aunque él ya había dicho que solo iba a esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo, pero después de oído el pronunciamiento del Tribunal Supremo, él quería esperar un poquito porque el Tribunal Supremo ordenaba la publicación de las actas, que realmente no son las actas, es la publicación de los resultados totales, como ya lo explicamos anteriormente, y que esperaba por el cumplimiento de ese mandato al que hace referencia esa sentencia en el numeral 6º,
y que ayer el Consejo Nacional Electoral informa al país mediante un comunicado oficial que ha recibido las copias certificadas de la sentencia, donde se evidencia el ciberataque y además donde se le ordena la publicación conforme al artículo 155 de la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, a proceder a la publicación de los resultados en la Gaceta Electoral que le es propia. En todos los países existen gacetas oficiales, pero el Poder Electoral, dada la naturaleza de sus actuaciones, tiene una gaceta que se llama Gaceta Electoral. Y el día de hoy nos enteramos gratamente, te dije que era un tubazo para ti y tus usuarios, que ha sido rescatada la página oficial del Consejo Nacional Electoral. Yo espero que pronto, dentro del marco del lapso de ley, el Consejo Nacional Electoral, el único que tiene la atribución de publicar en Gaceta Electoral los resultados totales, lo haga, pero que además, como históricamente lo ha hecho, nos permita ver los datos en detalle, primero el dato general de los resultados, luego el dato por regiones, luego el dato por municipios, luego los ejercicios estadísticos que ellos nos hacen para decir cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos jóvenes, la división normalmente la hacen por estratos sociales. Entonces, ese ejercicio es muy importante para nosotros. Lo que hacemos, lo que normalmente hacemos nosotros, los analistas internacionales de la geopolítica, para visualizar los escenarios políticos nacionales y las decisiones que deba tomar el presidente a partir de estos resultados, que son muy importantes desde el punto de vista de la toma de decisiones políticas para la gestión de gobierno en base a esos resultados, por lo menos saber cómo fue el resultado de un estado X en manos de la oposición o de un estado X en manos de la revolución, sus municipios, etcétera. Bueno, lo importante aquí, referido a la sorprendente posición del presidente Lula por un lado y del presidente Petro por el otro, es que Lula desde hace rato tiene un comportamiento muy extraño en el manejo de las relaciones internacionales con Venezuela. Nosotros tenemos que entender que Lula está en la fase, en su último periodo presidencial. Lula no va a estar en las próximas razones que todos conocemos. Lula no maneja realmente las relaciones internacionales porque en ese país las relaciones internacionales no están en cabeza del presidente de la República, como se lo ordena nuestra Constitución en el artículo 236, numeral cuarto, al presidente de la República, que le dice dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios, acuerdos internacionales. Es decir, de acuerdo a la Constitución venezolana, las relaciones exteriores son de forma exclusiva y excluyente del presidente de la República, no de la Asamblea Nacional. En Brasil no es así. En Brasil está en cabeza del Poder Legislativo. Pero además nosotros conocemos que existe una fractura muy fuerte en el ámbito militar en Brasil, pero además de todo eso nosotros conocemos que Lula ha tenido varios acercamientos que son públicos, notorios y comunicacionales con el gobierno de Biden. Y que no es la primera vez que Lula en esta gestión de gobierno tiene posiciones extrañas en relación con Venezuela. Lo que pasa es que nosotros estamos dirigidos desde el punto de vista de las relaciones exteriores, nada más y nada menos que por el canciller de Hugo Chávez. Es decir, Hugo Chávez lo preparó para el manejo de la más alta diplomacia en el marco de las relaciones internacionales, y él sabe que detrás de todo esto hay una jugada para una fractura que impida el voto unánime de la entrada de Venezuela al BRICS en el 23 y el 24 de octubre, donde ya hemos sido invitados por el presidente pro tempore del BRICS, que es Vladimir Putin, en Rusia. Entonces, detrás de eso todo hay una jugada de orden político, y lastimosamente nosotros tenemos que decir que la posición de Lula no se la perdonará la historia. Y además,
ha cometido errores tremendos porque ambas propuestas de Lula son un desconocimiento a nuestro propio texto constitucional, y eso podría sucederle a un muchacho que recientemente ha sido electo en cualquier alcaldía de nuestro país, pero no a Lula con la trayectoria que tiene, no solamente en el marco del ejercicio de la política interna, sino exterior. Pero además de eso, a enviarnos a Celso Amorín, su más cercano, para proponer en Venezuela, primero, que se vaya a una segunda vuelta. En Venezuela no existe una segunda vuelta porque nuestro pueblo eligió el sistema y el poder de gobierno que queremos para elegir nuestras propias autoridades, pero es que además de eso, nosotros no podemos establecer segunda vuelta como hicieron en Argentina, en Ecuador, o como normalmente sucede en Europa, por ser un sistema parlamentario, porque sería violar nuestra propia constitución. Pero lo que es peor aún, y da pena ajena, es que además de eso pretenda sugerir unas nuevas elecciones, porque sugerir unas nuevas elecciones es un contrasentido, porque el boletín primero del Consejo Nacional Electoral fue muy claro. El resultado de ese primer boletín evidencia el triunfo de la revolución, que es la expresión más genuina y soberana del pueblo de Venezuela. Y mal podría el presidente de la República o cualquier agente externo que no tiene competencia para involucrarse en nuestros asuntos internos, porque las elecciones son un asunto de soberanía interna de nuestro país, pretender invitarnos a que se dejen sin efecto estas elecciones y que se vaya a unas nuevas elecciones. Realmente esa posición histórica no se la perdonará a Lula el resto de lo que le quede de vida. Pero más sorprendente aún es que Venezuela acompaña el proceso de paz en Colombia, no solamente desde ahora, sino desde el presidente comandante Hugo Chávez, y que sea Gustavo Petro quien ha sido perseguido de forma bestial por la ultraderecha de su país, quien además nos haga una propuesta sobre un pacto histórico, sobre el invitarnos a sentarnos con la ultraderecha para negociar de alguna forma un proceso o un gobierno de coalición. Realmente es un desconocimiento a la Constitución, respeto al pueblo soberano que ha acompañado el proceso de paz en Colombia, que ha establecido relaciones de respeto, de iguales, que hoy constituyen para el gobierno colombiano una balanza comercial que, porque basta solamente ver la balanza comercial hoy de Petro y la balanza comercial rota en virtud de las actuaciones golpistas de Iván Duque, de Uribe y de Juan Manuel Santos, y entender y no entender que somos pueblos hermanos, que somos países autónomos, libres e independientes, y que nuestra vena no se permite negociación de espalda a sus propios principios, de espalda a la Constitución, y mucho menos cuando está claro que la decisión del pueblo fue firme, libre, independiente y soberana, que ratifica de forma contundente, sin ningún tipo de argumento que pueda desvirtuarlo, y que además está siendo ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia en esta sentencia histórica e inédita que nos invita a proteger la expresión más libre, independiente y soberana del pueblo de Venezuela. Es realmente vergonzoso, realmente es vergonzoso, porque es un irrespeto a la Constitución, es un respeto a las instituciones, pero sobre todo es un respeto a la voluntad del pueblo de Venezuela, y además al derecho internacional público, cuando Venezuela ha sido tan respetuosa con las relaciones internacionales que acabamos recientemente de rescatar con el gobierno de Colombia a la llegada de Petro, y que hoy, respondiendo lastimosamente, entendiendo por supuesto nosotros las aristas que hay tras bastidores de la presión que ejerce el gobierno norteamericano y sus aliados contra Petro y contra Lula, hoy pretendan ellos invitarnos a dejar sin efecto
las elecciones constitucionales, legales, legítimas de un pueblo que se resiste a ser colonia y neocolonia y que jamás volverá a poner sus recursos naturales en manos de un Estado guerrerista, porque el sueño de Chávez siempre fue ir hacia el mundo multipolar, y junto a ese mundo multipolar, valga decir, el BRICS, la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái y la ASEAN, poner nuestros recursos al servicio de la humanidad para la evolución y desarrollo de los pueblos del mundo. Realmente pienso que han cometido un error político, un error diplomático y un error histórico que la vida se los... Hay una amenaza de parte de los Estados Unidos de imponer más sanciones coercitivas en el término del bloqueo económico y comercial a Venezuela. Venezuela tiene 930 sanciones en este momento. O sea, una más, una menos. ¿Qué impacto va a tener en Venezuela estas amenazas y de pronto más sanciones de parte de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de otros países que se suman a este bloqueo económico y comercial coercitivo contra el pueblo de Venezuela? Hugo y compañeros que nos oyen en Europa, desde Bruselas, desde tu canal, desde Entre Amigos, primero decirte que la Comisión Económica para América Latina, que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, estos dos últimos que no son amigos nuestros, que no son aliados nuestros y que todo lo que puedan evidenciar en contra del manejo económico y financiero de Venezuela y todo lo que puedan acompañar para sabotear nuestro proceso en Venezuela, lo harían con todo el gusto del mundo. Pero es que las tres instituciones publicado en cada una de sus páginas oficiales que Venezuela tiene más de 12 trimestres de crecimiento continuo y que en este último año, en el 2024, se tenía proyectado un crecimiento para Venezuela el más alto de ciento en la región. Resulta que al día de hoy, culminado el primer semestre del año, Venezuela superó las expectativas o las proyecciones hechas por esas tres organizaciones con un crecimiento que alcanza el 8%. El presidente Nicolás Maduro, que es inteligente, y la gente inteligente normalmente es muy humilde, sobre todo cuando tiene una responsabilidad tan grande, ha dicho que lo máximo que podríamos quizás llegar a crecer, lo dice él así con timidez, es un 8%. Yo en lo personal creo que el crecimiento en la región superará el 12%. ¿Por qué? Porque al día de hoy el crecimiento superó ese 5 pautado y ya vamos por el 8% de crecimiento. A pesar de las medidas coercitivas unilaterales que erróneamente nosotros las llamamos sanciones, allí hay cosas importantes que valorar. Fíjate el doble estándar de Estados Unidos. Nos mantiene las 930 sanciones a las que tú correcta y acertadamente hacías referencia, pero sin embargo utiliza a las transnacionales del petróleo, a las transnacionales del gas y del oro para que vengan a Venezuela a comprarnos petróleo, a comprarnos gas y a comprarnos oro. Entonces, cuando le están a ellas autorizando, y por supuesto la pregunta es, ¿y cómo es que autorizan a nacionales comprarle al mismo tiempo cuando tienen las medidas coercitivas unilaterales? Bueno, hay que recordar que Estados Unidos no es una república, que Estados Unidos no es una democracia, que Estados Unidos es una corporocracia manejada, por supuesto, por las élites del mundo y las transnacionales que dirigen y mueven los hilos tras bastidores de esos teatros de gobierno que normalmente
imponen aparentando que hay democracia entre republicanos y demócratas, cuando sabemos que ambos responden a los lobbies militares, a los lobbies de las tecnologías, a los lobbies energéticos, es decir, que detrás de ellos lo que hay es corporaciones. Mal podría entonces la tesorería de Estados Unidos no autorizar a los verdaderos hombres que manejan o a las corporaciones que manejan el poder en Estados Unidos. Y por esa razón, nosotros estamos produciendo y ya hemos superado, antes de la medida coercitiva, producíamos 3 millones de barriles diarios de petróleo. Eso cayó totalmente a raíz del golpe y de la guerra económica financiera, pero ya hoy hemos superado el 1.200.000 barriles de petróleo diarios. Las proyecciones que se tenían siempre de este año 1.200.000. Resulta que ya hoy en el primer trimestre las hemos superado. Pero además de eso, están estos otros, gas, y además de esto están negociando con nosotros oro, porque como todos ustedes lo saben, nosotros somos, con humildad pero con asertividad lo decimos, la primera potencia petrolera del mundo, pero también somos la primera reserva de oro del mundo, la cuarta reserva de gas del mundo. Es decir, que nuestras variables de gas, de oro, de petróleo, de coltán, de bauxita, de hierro, de torio y de todas las tierras raras pasarán a formar parte del BRICS, ¿sí? Y en ese sentido, estas medidas coercitivas unilaterales que hasta hoy no han frenado el crecimiento de Venezuela, pero que nos han golpeado muy fuerte en esta última década y específicamente en los 4 últimos años, quedarán en la historia, porque nosotros formaremos parte de un bloque, el BRICS, que lo constituyen inicialmente Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, pero que hoy además lo acompaña Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes y Arabia, y nosotros junto con más o menos 40 países del mundo seremos miembros plenos y asociados nosotros en la actualidad somos miembros asociados, pero al obtener la membresía entre el 24 y 25 de octubre pasaremos a ser miembros plenos del nuevo orden multipolar pluricéntrico referido a este mecanismo del nuevo orden mundial que está adminculado con el BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y la ASEAN, y además vamos a tener un escudo protector porque ya no se trata de Venezuela sola antes de las elecciones, que es cuando llega el nuevo gobierno, que en mi opinión personal, el triunfo desde ya está marcado por el candidato Donald Trump, que se va a conseguir además con una serie de variables que no son las mismas del 2016. Entonces, bueno, nosotros desde ya auguramos la continuidad, en este caso, de la revolución económica que llevará a Venezuela no solo como una primera potencia de reservorio de grandes riquezas, sino que además desde ya hemos firmado contratos importantes con todos los miembros BRICS para desarrollar, para modernizar y para impulsar todas las industrias que habían sido desfasadas en Venezuela, que están dedicadas al oro, al carbón, al hierro, a la bauxita, al aluminio, y esto va a permitir que Venezuela dé el paso hacia una economía emergente, con tecnología, conocimiento y por supuesto con desarrollo de la industria local. Y esto de las medidas coercitivas unilaterales pasarán a la historia porque el dólar, ¿sí?, quedará en la historia con el nacimiento de las nuevas monedas, las canastas de monedas que se están tan pronto a consolidarse, en la que ya se han suscrito más de 154 países del mundo, y los nuevos sistemas de plataformas regionales que se van a vincular con una plataforma llamada PayBridge, que creará un nuevo sistema regional y local con el respaldo de las monedas locales, regionales y la moneda del BRICS, porque como Venezuela en este caso particular tiene la reserva más importante de oro, Venezuela en ese contexto tendrá la moneda más fuerte del continente y la cuarta moneda del mundo respaldada por el oro. Entonces vienen nuevos escenarios, no solamente en lo económico, en lo comercial, en lo financiero, sino que estamos de entrada al paso de la revolución económica
porque no hay revolución posible sin revolución económica. Chávez hizo la revolución política y la revolución social en Venezuela y lo demostró antes del infame decreto de Barack Obama. Teníamos las variables más importantes. Al mundo polar, nuestro pueblo se apropió del voto como consciente voto con una visión geopolítica, pero además a través del principio de participación y protagonismo del pueblo se hizo un actor realmente político. Eso es lo que llamamos revolución interna. A lo externo, Chávez nos vinculó con todo el mundo. Eso es lo que se llama revolución política a lo externo, y en lo social Chávez se apropió de todo el Producto Interno Bruto, lo convirtió en misiones y en grandes misiones que permitieron dignificar la vida de nuestro pueblo, al extremo de que en el 2013 ya habíamos superado las metas del milenio del 2030. Y lo que no le dio chance al presidente Chávez fue dar el paso de la revolución económica, y podemos decirle con toda seguridad y propiedad que hacia allá vamos una vez entremos a los BRICS y Venezuela haga lo propio, lo que le corresponde en este momento histórico. Y eso no le corresponde más que al actor que ha sido elegido y ratificado respondiendo a aquella llamado que nos hizo el presidente de la República el 8 de diciembre antes de su partida física: voten por Nicolás Maduro. Y este pueblo, consciente de la realidad histórica, geopolítica y de la importancia de Venezuela en el contexto geopolítico, acaba de tomar una decisión histórica que abre una nueva época en Venezuela y que pone a Venezuela en un nuevo momento histórico después de 213 años de independencia. Es decir, que la respuesta al tema económico va muchísimo más allá, Hugo, de un análisis simple a lo nacional, sino que tiene que ser visto en el contexto estructural de la geopolítica. Y por supuesto, yo, aparte de ser abogado especializado en ciertas áreas del derecho, soy un analista internacional de la geopolítica, un diplomático. Además, acompañé al presidente como director de planificación de la Cancillería, y tuve el honor y el privilegio de dirigir una embajada por 5 años en Europa. Y entonces, claro, todo esto me da los elementos estructurales para responder con mucha seriedad y responsabilidad esta última pregunta, que me parece extraordinaria, porque no hay revolución posible sin la revolución económica. Por último, pues, ¿cuál sería el mensaje que tú le darías a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores que van a ver esta entrevista? Bueno, primero que nada, agradecer. Yo siempre estoy muy pendiente de todas las invitaciones que me hacen de todas partes del mundo, en este caso de Europa, de Sudamérica. Después de esta entrevista tengo pautadas 2 entrevistas en el exterior. Vuelvo contigo y voy con otras 2 entrevistas, ¿no? Porque tengo claro que la comunicación que nosotros hacemos, la comunicación política, Hugo, y este aporte histórico que nos pone a nosotros al frente de la guerra más terrible, que es la guerra híbrida de 4ª y 5ª generación, la guerra cognitiva que va a la mente de los pueblos para manipularlos, como hicieron con Argentina, como han hecho con Perú, como hicieron con el Ecuador, como hicieron con Chile, como han hecho con Uruguay y Paraguay, para poner en el poder a serviles payasos que sirvan a los intereses de Estados Unidos, de sus aliados y del Estado profundo, o sea, de las transnacionales, para apropiarse, por supuesto, de los recursos, expoliar los recursos de nuestro país. Invitar siempre a tus seguidores, a tus usuarios, a los amigos, entre amigos, como se llama tu programa, en la radio libre, de aire libre en Bruselas, pedirles que traten en lo posible de escuchar, aunque sabemos que en Europa no hay comunicación libre. Lo acabamos de ver con la detención reciente de Pavel, uno de los fundadores de Telegram, detenido en París, en Francia, que evidencia que efectivamente el mundo de la comunicación libre no existe en Europa, pero no existe porque además no permiten entrar a la narrativa que les es adversa, por ejemplo, a Russia Today, con Sputnik o Hispan TV, con la que tenemos excelente comunicación desde América Latina, donde siempre estamos intercambiando
y compartiendo la comunicación. Invitarlos a que busquen los medios alternativos como este, porque las corporaciones de la información occidental, y cuando decimos esto nos referimos a Estados Unidos, Canadá, a los 27 países de la Unión Europea, pero además a Japón y a toda Oceanía. Estamos hablando del mundo unipolar. Uno de los monopolios más fuertes es el monopolio de la comunicación, y de eso nos habla a nosotros un extraordinario y brillante hombre llamado Samir Amin, un egipcio que murió hace unos años, pero que nos dejó un libro extraordinario que nos habla de los monopolios del capitalismo. Entendemos que, como lo dice Vladimir Putin, el monopolio más fuerte de Occidente es el monopolio de la comunicación. Todos los demás los ha podido derrumbar Putin, menos el de la comunicación, y por eso la comunicación alternativa que hacemos nosotros, que es nuestro aporte histórico en este momento de una guerra híbrida a nivel mundial, nos invita a decirle a nuestros usuarios y usuarias que por favor traten de escuchar y de leer los medios alternativos para que puedan hacer contrapeso, para que puedan discernir, porque el objetivo único de las corporaciones de la desinformación es alienarlos, disociarlos del mundo real para llevarlos a un mundo imaginario y a una ficción que está en las redes y en los medios que ellos manejan. Pero además de eso, decirles que sin visión geopolítica, sin el contexto estructural del mundo, ningún ciudadano, ningún pueblo puede defender el proyecto que permitirá salvar la humanidad y salvar la patria y los pueblos del mundo. Y por eso mi invitación es a que busquen, indaguen sobre medios alternativos como este, y además que tengan visión geopolítica en esa comunicación, porque pienso que la comunicación más importante es la comunicación con visión geopolítica, que les da todos los elementos que les permitan discernir en este contexto tan duro, que es el contexto que está viviendo este momento histórico a nivel mundial. Y bueno, además de eso, agradecerte una vez más la invitación, a ti, al equipo Tras Bastidores, que siempre te acompaña, y yo agradezco todos los espacios, porque Chávez nos enseñó a que ningún espacio, incluyendo los espacios que nos son adversos, donde las situaciones no son cómodas, tenemos que atenderlos, porque es una guerra de orden comunicacional que sucede en la televisión, en la radio, en la prensa, en las redes, en las bases cuando el partido nos invita, en las universidades y sobre todo en los centros regionales de estudios internacionales que atendemos desde Venezuela. Y decirte una vez más, gracias Hugo por la invitación, y siempre atento para llevar la verdad de Venezuela a todos los rincones del mundo. Bueno, gracias a ti, Wilmer de Pablos, abogado, analista político, por haber aceptado esta invitación a esta entrevista. No me resta más que desearte mucho éxito en todas tus labores cotidianas y profesionales, y pues esperar que muy pronto estés con nosotros nuevamente aquí en un nuevo análisis sobre la situación de Venezuela. Muchísimas gracias.